Andrea miraba por la ventana de la cocina, observando el tráfico de la mañana. Cada día, la misma escena se repetía, los carros en fila, el sonido de los motores y el sol apenas asomándose en el horizonte. Carros en fila como hormigas, sus conductores yendo a oficinas y citas. Andrea se preguntaba qué historias llevaban consigo esos conductores, qué sueños y preocupaciones los acompañaban en su trayecto diario. Una punzada de envidia la sorprendió. ¿Era envidia por sus ocupaciones o por el hecho de que siquiera tenían un lugar a donde ir? A veces sentía que su vida se había vuelto demasiado predecible, demasiado cómoda. A sus 42 años, la vida de Andrea se había asentado en un ritmo cómodo. Tenía una casa acogedora, un esposo que la amaba y un trabajo que disfrutaba. ¿Pero era suficiente? El mismo desayuno, el mismo viaje a su trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Cada mañana preparaba su café, tostaba su pan y se sentaba a leer las noticias antes de salir. Su esposo, Marcos, tenía una rutina similar, sus días consumidos por su trabajo en el banco. Salía temprano y regresaba al anochecer, cansado pero satisfecho con su día. Pero últimamente Andrea había estado sintiendo una creciente sensación de inquietud, un susurro de descontento que no podía ubicar. Se preguntaba si había algo más allá de esta rutina, algo que pudiera darle un nuevo sentido a su vida. A veces se encontraba soñando despierta con viajes a lugares lejanos, aventuras que nunca había considerado antes. ¿Podría ser que su corazón anhelara algo más que la comodidad de lo conocido? Andrea comenzó a escribir en un diario tratando de desentrañar sus sentimientos. Cada palabra escrita era un paso hacia la comprensión de su propio descontento, una búsqueda de respuestas en medio de su vida rutinaria. Aunque la rutina le ofrecía confort, Andrea sabía que debía escuchar a ese susurro interno. Tal vez, solo tal vez, era hora de buscar un nuevo camino, de encontrar un equilibrio entre la comodidad y la aventura. Andrea y Marcos se habían conocido a través de amigos en común. Su noviazgo había sido agradable, predecible. Marcos era un hombre amable y confiable y Andrea, a los 22, estaba ansiosa por formar una familia. Con los años, esa calidez se había atenuado a una brasa suave, una fuente de comodidad más que de pasión. Cayeron en una rutina, sus días, una danza cuidadosamente coreografiada de comidas compartidas y conversaciones amables. Sin embargo, últimamente, esos silencios habían comenzado a sentirse pesados, cargados de palabras no dichas y deseos no reconocidos. El aire en la biblioteca estaba impregnado del olor a papel viejo e historias olvidadas. Andrea encontraba consuelo en el silencioso murmullo de las páginas que se volvían. Una tarde lluviosa, mientras Andrea organizaba un nuevo envío de libros, una voz familiar rompió el silencio. «¿Andrea? ¿Eres tú? ¿De verdad?» Levantó la vista, su corazón dio un vuelco. De pie frente a ella estaba Ricardo, un ex colega de sus días en publicidad. «Ricardo», respiró. Una ola de sorpresa la invadió. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, su voz un poco más aguda de lo habitual. Durante las siguientes semanas, Ricardo se convirtió en una presencia habitual en la biblioteca. Cada vez que entraba, su energía llenaba el espacio, y su sonrisa era contagiosa. Los otros visitantes de la biblioteca comenzaron a notar su presencia también, pero para Andrea, su llegada era lo más destacado de su día. A menudo se pasaba durante el turno de Andrea, entablando animadas conversaciones con ella. Hablaban de todo, desde libros y películas hasta sus sueños y aspiraciones. Cada conversación parecía más profunda que la anterior, y Andrea se encontraba deseando saber más sobre él. Andrea se encontró esperando sus visitas, su corazón latiendo con fuerza al sonido de su risa. Cada vez que él se acercaba, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. Sus mejillas se sonrojaban y su sonrisa se ensanchaba sin que ella pudiera evitarlo. Ricardo poseía un entusiasmo por la vida que Andrea había olvidado que existía. Su pasión por cada pequeño detalle, su capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano, era algo que la inspiraba profundamente. Le recordaba que había más en la vida que la rutina diaria. Ahora era fotógrafo, capturando la belleza del mundo a través de su lente. Sus historias sobre sus viajes y las personas que había conocido eran fascinantes. Andrea se perdía en sus relatos, imaginando los lugares y las escenas que él describía con tanto detalle. Andrea se sintió atraída por su pasión, no solo por la fotografía, sino por la vida misma. Su dedicación y amor por lo que hacía eran evidentes en cada palabra que decía, y eso la hacía admirarlo aún más.
empezaron a reunirse para tomar café después del trabajo, compartiendo risas y confidencias. Cada encuentro era una oportunidad para conocerse mejor y sus conversaciones se volvían cada vez más personales e íntimas. Sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche. Hablaban de sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. En esas largas charlas nocturnas, Andrea sentía que estaba descubriendo partes de sí misma que había olvidado. Por primera vez en años, Andrea se sintió verdaderamente vista, verdaderamente comprendida. Ricardo no solo escuchaba sus palabras, sino que parecía entender el significado detrás de ellas. Esa conexión era algo que ella había anhelado durante mucho tiempo. Era un camino peligroso el que estaba recorriendo, lleno de incertidumbres y posibles desilusiones. Pero cada vez que pensaba en alejarse, la atracción de su presencia era demasiado fuerte para resistirla. Había algo en Ricardo que la hacía sentir viva de nuevo. La intensidad de sus sentimientos crecía con cada encuentro, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía evitar querer estar cerca de él. La chispa de conexión que habían encendido era ahora una llama que ardía con fuerza, iluminando sus vidas de maneras inesperadas. La línea entre la amistad y algo más se difuminó gradualmente. Una mirada compartida que se prolongaba, un roce de manos al alcanzar el mismo libro. Estaban en su apartamento, mirando sus últimas fotografías. La lluvia azotaba las ventanas creando una sensación de intimidad. «Me recuerda a ti», dijo Ricardo en voz baja. A Andrea se le cortó la respiración, encontró su mirada, su corazón latiendo con fuerza. Ricardo se inclinó, sus labios rozando los de ella. El beso fue eléctrico, una oleada de calor que recorrió todo el ser de Andrea. Había cruzado una línea que nunca pensó que se atrevería a cruzar. La culpa se apoderó de Andrea como un sudario. El recuerdo de los besos de Ricardo persistía en su piel. Le resultaba imposible mirar a su esposo a los ojos. Dormir se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por interminables noches de dar vueltas en la cama. La alegría que sentía en presencia de Ricardo siempre estaba teñida de culpa. Andrea trató de concentrarse en la rutina, con la esperanza de encontrar consuelo en su familiaridad, pero incluso el simple acto de preparar el desayuno se sentía como un esfuerzo monumental. La verdad tenía una forma de revelarse. Los muros que Andrea había erigido tan cuidadosamente alrededor de su secreto comenzaron a derrumbarse. Comenzó con una llamada telefónica fuera de lugar, el nombre de Ricardo brillando en la pantalla. Marcos, para su crédito, no la confrontó inmediatamente. Simplemente observó. Su silencio decía mucho. La confrontación, cuando finalmente llegó, fue tranquila. ¿Estás enamorada de él? Andrea no pudo mentir, ya no. En ese momento, Andrea supo que había alterado irrevocablemente el curso de sus vidas. El aire se sentía pesado con el peso de las palabras no dichas. Cada rincón de la casa parecía susurrar secretos y recuerdos que Andrea preferiría olvidar. Las paredes, que antes resonaban con risas y conversaciones, ahora solo devolvían un eco vacío. La vida que Andrea había construido con tanto cuidado yacía en pedazos a su alrededor. Las fotos rotas y los objetos esparcidos eran testigos mudos de una historia que había llegado a su fin. Cada objeto parecía contar una parte de la historia, una historia de amor, esperanza y, finalmente, desilusión. Marcos se mudó de su habitación compartida. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó en la casa vacía, marcando el final de una era. Andrea observó en silencio, sintiendo como cada paso que él daba alejándose era un golpe más a su corazón. Su silencio era un rugido ensordecedor, un recordatorio constante del dolor que había causado. Las lágrimas caían sin cesar, cada una llevando consigo un fragmento de su alma herida. El dolor era palpable, una presencia constante que no la dejaba en paz. Andrea se encontró a la deriva en un mar de incertidumbre. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas y arrepentimientos. Miraba por la ventana, buscando respuestas en el horizonte, pero solo encontraba más preguntas. Sus paseos por el parque eran un intento desesperado de encontrar algo de claridad en medio del caos. La emoción del amor prohibido se había desvanecido. Lo que una vez fue una chispa de pasión ahora era solo cenizas de arrepentimiento. Las cartas de amor que antes le traían alegría, ahora solo le recordaban lo que había perdido. Cada palabra escrita en esas cartas era un recordatorio de las promesas rotas y los sueños desvanecidos.
El silencio en la casa era sofocante. Cada rincón parecía gritar su soledad. La luz del sol que entraba por las ventanas solo acentuaba el vacío que sentía en su interior. La casa, que antes era un hogar lleno de vida, ahora era solo una estructura vacía, un reflejo de su estado emocional. Andrea pasaba sus días aturdida, siguiendo los movimientos de su vida. Las tareas diarias que antes realizaba con entusiasmo, ahora eran solo una rutina mecánica. Caminaba por la casa como un fantasma, perdida en sus pensamientos, tratando de encontrar un sentido a su nueva realidad. Las noches eran las más difíciles, el silencio amplificaba los ecos de sus errores. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida, recordándole sus fallos. El insomnio se convirtió en su compañero constante, y las horas pasaban lentamente mientras ella revivía cada momento doloroso, una y otra vez. El arrepentimiento la inundaba en oleadas, amenazando con ahogarla en sus profundidades. Cada lágrima que derramaba era un grito silencioso de desesperación. Sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos, Andrea se preguntaba si alguna vez podría recoger los pedazos de su vida y encontrar la paz que tanto anhelaba. El futuro se extendía ante Andrea, incierto y desalentador. El camino por delante sería largo y arduo. Pero en algún lugar en medio del dolor y el arrepentimiento, un destello de esperanza permanecía. Estaba decidida a aprender de sus errores. El futuro podría ser incierto, pero estaba decidida a enfrentarlo de frente. Había disculpas que pedir, lazos que reparar. El camino hacia la redención sería largo, pero estaba decidida a recorrerlo, paso a paso.